Susana Tenón nació en Buenos Aires en 1935 y murió en la misma ciudad en 1991. Fue poeta, traductora y fotógrafa. Estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires. En su obra son temas recurrentes: el feminismo, las construcciones de género, la traducción y el cuerpo. Autora de, entre otros, Edad sin tregua, Habitante de la nada, De lugares extraños, Distancias y Ova completa. Poeta central, Susana Tenón. Aquí tengo Paraíso de Nadie, una edición trabajada con la maestría que nos acostumbra María Negroni, prologada, y que tiene que ver con la recuperación de parte de la obra de Susana Tenón. Ustedes saben que son varios los libros que ha editado, en este caso, que se ha editado desde Corregidor, y en este punto estamos hablando de un libro fundamental, donde la parte ensayística y la parte poética conviven de una manera muy potente. Pero María Negroni, la autora del Corazón del Daño, la autora de tanto libro fundamental, ¿no?, de Emily Dickinson y demás, para solo nombrar algo al azar y caprichosamente, nos habló mucho sobre Susana Tenón para acercarnos a su obra. ¿Por qué es imprescindible? Nos lo dice ahora. Marca como un antes y un después adentro de la poesía de las mujeres. Es una voz que tiene además un registro muy amplio, que pasa de un registro lírico, conciso, casi minimalista, a una especie de prosodia estallada, donde aparece en el poema, se empieza a hacer lugar a lo vulgar, a la ironía, incluso a cierta obscenidad. Entonces, es una voz muy interesante la de Susana Teno, que digamos que da permiso, ¿no? Casi eso es lo que yo diría, como para explorar distintas voces. Ella es la maestra de las distintas voces adentro del poema. Y hoy estamos hablando también, claro, de Alejandra Pizarnik, ¿no? ¿Y cómo se vinculan esas dos obras? ¿Hay algo en común? La respuesta es obvia, pero se la dejamos a la experta, claro. ¿Hay algo en común entre la obra de Susana Tenón y Alejandra Pizarnik? Esto dice María Negroni. Como Pizarnik son dos casos absolutamente paralelos en ese sentido. Que las dos escriben una poesía muy condensada, breve, finísima, en fin, habría que buscar más adjetivos para describirlas, y luego terminan como una especie de aquelarre. Entonces es muy interesante ver ese proceso casi paralelo y preguntarse, o sea, yo no tengo la respuesta, pero sí tengo la pregunta de cómo fue que llegaron a eso, por qué desembocaron, ¿no? Yo creo que hay como un hastío. Tenon vivió también la época de la dictadura, y yo creo que todo eso está en ese hartazgo del que te hablaba, ¿no? En el caso de Pizarnik, el hartazgo es anterior y además es un hartazgo casi como más en el seno del lenguaje mismo, una especie de hartazgo existencial, metafísico. Bien, y para cerrar de alguna manera, antes de que María Negroni nos lea un poema de Susana Tenón, le preguntamos qué es lo que define a la poesía de Susana Tenón, cuál es la esencia, cuál es la base de esa obra poética que genera lo mismo que decíamos antes con Pizarnik, un efecto hasta físico en el lector y la lectora. Escuchen. Siempre, siempre la admiré muchísimo, ¿no? Porque es una voz así que está como, es puro lenguaje, para decirlo rápido. Su poesía es una maestría en el uso de las palabras, de la sintaxis, hace todo tipo de invenciones con la lengua. A mí la verdad es que siempre me pareció extraordinaria su poesía. Yo podría quedarme a vivir en esos poemas, ¿entendés? Me dan, es como, me reconcilian un poco con la realidad, ¿no? Porque son como, los poemas son puertas abiertas a otras cosas.
a un vacío, pero que es un vacío liberador, ¿no? Es de pura sorpresa, puro asombro lo que produce su poesía. Bien, y ahora viene el momento en el cual nos metemos directamente con la palabra, sin intermediaciones, sin intelectualizaciones, por más que, bueno, son muy fructíferas, por cierto. María Negroni nos lee Canción de Cuna, una de las obras que podríamos elegir de tantas de Susana Teno. Dormí tranquila, no tengas miedo, que los muertos no hablamos ni siquiera en los sueños, que los muertos no hacemos más que seguir muriendo. Dormí tranquila, despertar riendo calavera de carne en los espejos. No tengas miedo, que nosotros no hacemos más que seguir muriendo. Canción de Cuna, Susana Teno por María Negroni, a quien le agradecemos más que especialmente porque son grandes escritoras, lo mismo que Cristina Piña, que son expertas y nos hacen a que esto sea lo más televisivo posible, ¿no? Desde la claridad que tienen y el talento, naturalmente. Bien, nos vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, Marina Yuschuk con su última novela, Una de